que son las lesiones elementales y fundamentales. Dentro de esto, lo que hace la asignatura de cirugía 1 es centro de cirugía plástica, el doctor Pedro Doctor Isla, y nosotros, mi grupo y mi persona. Dentro de esto de la exposición vamos a tener lo que es la tabla de contenido, que vamos a hablar de la definición de las lesiones heridas, y lo que van a ser las lesiones tanto primarias y secundarias, que hemos dividido en lesiones primarias sólidas, en lesiones primarias líquidas y en lesiones secundarias como tal. Vamos a hablar de lo que es la definición como tal. Dentro de esto tenemos que tener en cuenta que la definición de lesión va a ser aquella, según la RAE, es aquel daño o decremento corporal que va a ser causado por una herida o un golpe o una enfermedad. Y la OMS nos dice que la herida va a ser aquella pérdida de solución de continuidad que va a ser de la piel y o mucosa, ¿no? Que puede ser ambos, como vamos a ver. Acá les traje lo que viene a ser una clasificación del CEBIER, de lo que vienen a ser las lesiones elementales o fundamentales cutáneas, que lo dividen, como ya conocemos, en lesiones primarias por un lado y las lesiones secundarias, y lo definen también. Dentro de esto nos menciona que las lesiones primarias van a ser aquellas expresiones o lesiones que se van a dar sobre una piel nueva o nuevo, ¿no? Una piel sana previamente, y las lesiones secundarias van a ser aquellas que van a formarse a partir de una lesión primaria o una alteración patológica previa que va a estar en la piel. Y bueno, vemos que hay la clasificación de estas, tenemos la mácula, la pápula, la placa, lo que es la pápula, lo que vienen a ser los nódulos, tumor, entre otros, lo que vienen a ser las ampollas, tenas, ¿no? Que vamos a tocar a continuación, y las lesiones secundarias que tenemos ahí. Acá les traje también lo que viene a ser una forma de reconocer lo que vienen a ser estas lesiones primarias y secundarias. Dentro de esta, acá vemos lo que son las lesiones primarias, y como estaba mencionando, son aquellas lesiones que se forman en una piel previamente sana, ¿no? Una piel limpia, sana. Dentro de esto, si hablamos de lo sólido, nos preguntamos si es que esta lesión se eleva respecto a la piel. Si es que no se eleva, podemos estar hablando de una mácula, si es que mide menos de 1 centímetro, y de una mancha, si es que mide mayor a 1 centímetro. Si es que esta elevación es muy poco, podemos estar hablando frente a una pápula, que es menor a 1 centímetro, y lo que es la placa, mayor a 1 centímetro, ¿no? Si esta elevación es muy poca y hay una desaparición a los menos de 24 horas, estaríamos hablando de lo que viene a ser el abón, ¿no? Si es que esta elevación es clara, es decir, nosotros lo podemos ver y palpar, podemos hablar de lo que es un tumor. Y si es que este no se palpa y solo lo vemos, es un nódulo que vamos a ver a continuación, ¿no? Las características de estas. En el caso de lo que vienen a ser las lesiones líquidas y primarias líquidas, estas pueden categorizarse por el contenido que estas tengan. Por ejemplo, si es que tiene un contenido seroso o hemático, si es que mide menos de 1 centímetro, estaremos frente a lo que es la vesícula. Si es que mide mayor a 1 centímetro y hasta 5 centímetros, se habla de lo que es una ampolla. Y si es que este va a medir mayor a 5 centímetros, estaremos hablando frente a lo que es una fictema. Si es que el contenido es purulento, estaremos frente a una pústula y otro que es el quiste, ¿no? Y también de lo que es las lesiones secundarias, que estas se identifican en esta certificación para detectarlos, que son transitorias. En el caso que sean transitorias, nosotros nos preguntamos, ¿estas se desprenden por sí mismas? Si se desprenden, hablamos de lo que son las escamas. Si es que no, estamos hablando de lo que son las costras. En el caso de los tejidos desvitalizados, nos preguntamos lo que es el color. Si es que es amarillo, vamos a ver lo que es el esparcelo, y si es que es negro, las escalas. En el caso de las lesiones permanentes, esto nos preguntamos si es que es una piel endurecida, estaremos frente a una esterosis. Si es que no, nos preguntamos la forma. Si es que es lineal, estaremos frente a una fisura. Si es que es superficial, lo que viene a ser una erosión. Y si es que es profunda, una úlcera. Y estas otras lesiones secundarias que también se van a presentar, que es la cicatriz, que es el reemplazo de tejido fibroso por lo que es tejido de piel normal, lo que es la vinificación, que es el engrosamiento de la epidermis, lo que es el intétrigo, que van a ser las lesiones cutáneas que van a estar entre los pliegues como tal, y lo que es la putilodermia, que estas son áreas de hipo e hiperpigmentación con atrofia y telangiectasis. Este cuadrito es un cuadro resumen guía que les traje para el salón, para que puedan orientarse, ¿no?
no lo vamos a tocar como tal porque es muy esquematizado, vamos a profundizar más. Y también, este es del Access Medics y este es de Quiz Medics que traje. Y también es una guía para que puedan orientarse. Entonces vamos a tocar de lleno lo que van a ser las lesiones primarias sólidas. Dentro de estas les mencioné que existen varias, como la mácula, la mancha, la pápula, la placa, el nódulo, el tumor, goma, lo que es el tubérculo, el tumor, ¿no? Vamos a ver lo que son la mácula y la mancha, que estas son lesiones fundamentales, elementales, primarias, que van a tener cambio en la coloración. Es decir, estas vamos a poder ver, más no se va a poder palpar. Dentro de esto vemos que la mácula, la diferencia es que la mácula va a ser menor a 1 centímetro y la mancha va a ser mayor a 1 centímetro. Dentro de lo que nos cuesta la mácula, estas no tienen alteraciones de relieve, no tienen depresión, no tienen lo que es un espesor ni lo que viene a ser consistencia. El ejemplo claro de la mácula son las petequias, ponemos acá, y la sarampión. Y esta mácula se va a dividir en dos, de acuerdo al origen, por ejemplo las vasculares y las pigmentarias, que vamos a ver a continuación. Y lo voy a explicar. Lo que viene a ser la mancha, por otro lado, estas son lesiones más grandes a comparación de lo que viene a ser la mácula. Esta es plana y no palpable, como ya lo mencioné, es mayor a 1 centímetro y más que todo aborda lo que es la epidermis, ¿no? Y el ejemplo más claro es el vitiligo y lo que es el plasma, ¿no? Podemos sacar lo que es lo que es la mácula vascular. Este tiene origen más que todo en los vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos dentro de esta mácula vascular lo que es la eritema, que esta va a ser la congestión activa, ¿no? Estos vasos sanguíneos, ponemos en la imagen. Tenemos la telangiectasia, que es una estasia vascular capilar. En este se dice que el ovillo capilar de lo que está la dermis pasa a lo que viene a ser la epidermis, por eso se nota, ¿no? Es de forma de araña, ¿no? De araña, perdón. También tenemos lo que es el libero articularis, que es una red de mallas, que se dice que está presente también un patrón reumatológico, también se presenta también en post-mortem, ¿no? Y lo que es la púrpura, que es la extracción sanguínea que vemos ahí. La mácula pigmentaria, que esta va a ser la acumulación de pigmentación en lo que nace en la piel. Dentro tenemos lo que es la hipercrónica, es decir, una hiperpigmentación, ese es el pigmento, por ejemplo, lo que es el nervio melanocítico. En lo respecto a lo que es la hipocrómica, esta es la hipopigmentación, hay una disminución de la pigmentación, por ejemplo, lo que es la piresis alba. Lo que es la crómica, una falta de pigmentación dentro de lo que viene a ser, por ejemplo, el vitiligo, ¿no? Tenemos lo que son las efélides, que es una topología localizada. Es frecuente lo que viene a ser las pecas, ¿no? Que vemos ahí que está en la zona malar, ¿no? Que es una zona localizada. Y tenemos lo que es el epidermis Davison, que es una topología difusa, que a diferencia de las pecas es más, no tiene un patrón como tal, como vemos. Hablando, antes de entrar a pápula y placa, para poder diferenciar lo que es la mácula vascular y pigmentaria, se dice que se usa lo que es la vitropresión, el cual se hace presión y se va a diferenciar porque la vascular se va a desaparecer, en cambio la pigmentaria va a permanecer. Dentro de lo que es la pápula y placa, estas son relieves que se van a presentar en la piel, ¿no? La pápula va a ser menor a 1 centímetro y la placa va a ser mayor a 1 centímetro. Si hablamos de la pápula como tal, esta va a ser elevada, sólida, pequeña y superficial. Esta más que todo va a ocupar lo que es la epidermis, y se dice que es la dermis superficial, que es la reticular. Va a ser menor a 1 centímetro, y el ejemplo más claro lo que es el acné juvenil, como se ve acá, lo que viene a ser la queratosis pilar, y lo que es las pápulas perladas, que estas son benignas, ¿no? Si hablamos de las placas, estas son elevadas, planas, firmes y rugosas. Estas van a ocupar lo que viene a ser, dependiendo de la forma en que tenga esta placa. Si es que tiene bordes bien circunscritos, dice que va a estar ubicado en lo que viene a ser el epidermis. Y si es que va a tener bordes difusos, va a estar ubicado en lo que es dermis. Esta va a ser de mayor tamaño a comparación de lo que viene a ser la pápula, es decir, mayor a 1 centímetro. Y vamos a ver presentes en lo que viene a ser la placa de erisipela, lo que viene a ser el lupus vulgaris y lo que es la psoriasis, como vemos ahí, ¿no? Las placas que se forman. También tenemos lo que es el nódulo y la goma. El nódulo, estas son lesiones sólidas, circunscritas, de tamaño variable, se dice que es de 1 hasta 2 centímetros, se menciona, y
que este va a ocupar lo que viene a ser la hipodermis, a comparación de lo que viene a ser la placa. Esta va a ocupar solo lo que es la epidermis, ¿no? Estas son más profundas y una observación acá es de que son más profundas y que son más profundas que visibles, es decir, que se pueden palpar, más o menos no se pueden ver. Por ejemplo, si ves, lo palpas, nomás se va a tocar esa consistencia. ¿Ya? El ejemplo, lo que es el tema nodoso, lo que es la goma, esta es una lesión circunscrita más profunda que lo que es el nódulo y de evolución crónica. Los ejemplos más frecuentes de estas son las gomas de la micosis profunda, lo que es la esporomicosis y lo que es la estrofuloderma, ¿no? Que vemos ahí, que es más que todo de evolución crónica, ¿no? Que va a ser de tuberculosis. Tenemos lo que es el tubérculo, tumor, y para acabar lo que es el abón después de mi parte. Lo que es el tubérculo, esta es una lesión sólida y circunscrita que, bueno, va a ocupar lo que es la dermis como tal. Estas no se resuelven de forma espontánea y dejan lo que es cicatriz. El ejemplo son los forúnculos que vemos acá y lo que viene a ser también el ancas, ¿no? Dentro del tumor, esto es una neoformación no inflamatoria sólida o de contenido líquido, que esta puede ser superficial o profunda y tiene tendencia a persistir y crecer de manera indefinida. Estas son de mayor de 2 centímetros los tumores. Los ejemplos, por ejemplo, el quiste epidérmico, lo que es el epitelioma vasocelular. Y por último, lo que viene a ser de las lesiones primarias sólidas, el ABOT, o conocido como normalmente lo conocemos, las ronchas. Este tiene un tamaño y forma variable, es decir, no tiene una forma constante, puede ser redondeado, espiral o irregular. Y la característica de estos abones es que es evanescente, es decir, que van a desaparecer en menos de 24 horas. Se dice que tiene puede ser pápula o placa, que es blanca, rosa, edematosa y de tamaño variable. Y el ejemplo más frecuente es lo que es la urticaria, ¿no? Que dentro de esto se ve lo que es el dermatografismo, que es la hipersensibilidad de la piel, ¿no? Bueno, le toca a mi compañero. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lesiones primarias líquidas. Bueno, de ello vamos a hablar sobre la vesícula, la ampolla y también lo que es el flictema, que lo que se diferencia básicamente es el contenido que éste tiene. En el caso de la vesícula, la ampolla y el flictema tienen un contenido amarillento, ceroso o transparente. Mencionando lo que es la vesícula, pues estas son cavidades que contienen un líquido. Estas están situadas, como se puede apreciar en las imágenes, en lo que es la epidermis, y el contenido pues va a ser ceroso. Su tamaño es importante poder diferenciarla, ya que esta va a ser menos de 1 centímetro, y bueno, se da más en lo que es el herpes zóster, ¿no? En el caso de las ampollas, como se aprecia en la imagen, va a haber una elevación circunscrita. Esta va a medir más de 1 centímetro y es muy característico de lo que vendría a ser el impétigo y el péntigo. También podemos apreciar esta imagen, que es el impétigo, ¿no? En la zona de lo que es la barbilla. Y bueno, como hemos podido ver, la diferencia básicamente es en el tamaño. Cuando hablamos de lo que es el flictema, se puede apreciar en la imagen que está en la parte de lo que es la epidermis. Se diferencia por el tamaño, porque es más de 5 centímetros, como se puede apreciar, y el contenido puede ser ceroso, transparente o amarillento. Por otro lado, vamos a mencionar lo que es la pústula, el tamaño, que es importante también, más de 1 centímetro. Como se puede apreciar en las imágenes, hay una elevación circunscrita de la piel. Este contiene un contenido purulento, ¿no? Desde un inicio. Sin embargo, la pústula puede ser aséptica o también puede contener lo que son los microbios. El líquido que esta va a contener va a ser blanquecina o puede ser amarillenta, verdosa, amarillenta o hemorrágica, ¿no? Dependiendo si va a ser aséptica o microbiana. Podemos apreciar también en esta imagen que tenemos de la pústula intraepidérmica, que es en el caso de la psoriasis pustulosa, y en el caso de la pústula folicular tenemos la foliculitis bacteriana. Por otro lado tenemos a lo que es el quiste, que como se puede apreciar en la imagen, mide más de 1 centímetro. Esta es muy característico, que va a estar siempre encapsulada y está bien delimitada, como se aprecia, y esta es lo que es la parte de la epidermis. Esta cavidad va a estar llena con pus o puede estar también llena con queratina.
No necesariamente es inflamatoria, tiene un material semisólido o pastoso, como se aprecia en la imagen, y puede bastar en lo que es la epidermis, ¿no? Es una lesión esférica de consistencia elástica. Cuando hablamos acerca de lo que es el absceso, vamos a mencionar que tiene un diámetro de 1 a 3 centímetros o incluso puede medir más. Como se aprecia aquí, pues va a haber una acumulación purulenta que puede llegar incluso a lo que es el tejido subcutáneo, va a haber una elevación de la piel blanda y este absceso incluso va a ser fluctuante. En el caso de que haya presentación de lo que es el absceso, ya que llega a lo que es la dermis y la hipodermis, muchas veces nuestro paciente va a presentar incluso signos de flebosis, ¿no? Como hemos visto lo que es el eritema, el cambio de coloración, aumento de temperatura. Y bueno, como se puede apreciar aquí también, ¿no? El absceso generalmente es ya pues cuando esta área está infectada, el pus cuando hay muerte de lo que vendrían a ser los glóbulos blancos y también los macrófagos. Por otro lado vamos a mencionar a lo que es el forúnculo, que mide más de 1 centímetro y se puede apreciar en las imágenes que pues va a haber lo que es la intervención o se va a afectar lo que es el folículo piloso en el cual se va a infectar y va a producir va a tener un tapón necrótico como se observa en la imagen y un conjunto de estos folículos se va a denominar lo que vendría a ser el ántrax. Vamos a continuar con lo que son las lesiones secundarias. Bueno, prosiguiendo con la exposición, aquí podemos ver un pequeño esquema resumido de todos los que vienen a comprender lesiones secundarias. Tenemos al escama, la costra, la liquenificación, la fisura, erosión, escoriación, úlcera, escara, atrofia y cicatriz. Acá tenemos otro esquema, el cual estamos clasificando en 3 grupos. En las destinadas a eliminarse, que están la escama, la costra y la escara. Las resoluciones de continuidad, aquí tenemos a la erosión, a la úlcera, la fisura y la excoriación. Y en las residuales o reparadoras tenemos a la cicatrización, la atrofia, la esclerosis y la liquenificación. Bueno, vamos a iniciar hablando de las destinadas a eliminarse. Dentro de este grupo se encuentra la escama, como ya les había mencionado. ¿Qué es la escama? La escama viene a ser una hiperqueratinización del estrato córneo, el cual va a estar ocasionado ya sea por una hiperproducción o una dificultad de desprendimiento de este, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen. Ejemplos de esto pueden ser la psoriasis, como podemos apreciar en esta imagen, que hay una hiperqueratinización, ¿no? Como se aprecia en esta imagen. También podemos tener a la psoriasis rosada. En esta zona de acá podemos ver pequeñas escamas, ¿no? Y a lo que vienen a ser las eczematías, que vienen a ser dermatosis, ¿no? De la piel, que también acá en esta imagen se puede ver la escamación. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las costras. Las costras vienen a ser depósitos endurecidos de líquidos secos u otras sustancias orgánicas, como pueden ser sangre, pus o líquidos serosos, ¿no? Sobre la piel ya previamente lesionada. En estos ejemplos de costras tenemos a lo que es el impétigo, que es una patología que se caracteriza por lo que vienen a ser las costras melicéricas. También tenemos a lo que viene a ser la seborrea y quemaduras también, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar de lo que vienen a ser las escaras. Estas vienen a ser una formación de tejido necrosado, delimitado de la piel sana, por lo que viene a ser un surco oscuro que tiende a ser eliminado, ¿no? Y cabe recalcar que la escara va a afectar a todas las capas de la piel. En esta imagen podemos ver una escara con un surco de delimitación en el dedo de la paciente debido a una patología de Raynaud, ya que características de estos vienen a ser alteraciones vasculares y aquí tenemos una escara por presión. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que viene a ser la erosión. La erosión viene a ser la pérdida superficial de la solución de continuidad. Esta viene a ser secundaria a lo que viene a ser una ruptura de una ampolla o una vesícula, y estas no tienden a dejar cicatrices, ya que esto solo compromete lo que es la epidermis, más no toca el estrato basal de la dermis, ¿no?
Las características son que son bien definidas, tienen un color rojizo, tienen un exudado líquido y pueden ser originadas por algo traumático, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar de lo que vienen a ser las fisuras. Las fisuras vienen a ser una solución lineal, profunda y estrecha de la piel, sin pérdida de sustancia. Estas suelen ser muy dolorosas, se pueden clasificar en primarias y en secundarias. Las primarias afectan lo que viene a ser la epidermis y las secundarias profundizan hasta la dermis o incluso más. En las que son primarias podemos apreciar en esta imagen, ¿no? En los pliegues del pie. Esta viene a ser otro esquema de lo que es una fisura, y entre las fisuras más frecuentes que podemos encontrar es la fisura de los labios, ¿no? ¿A quién no le pasa alguna vez por el porque? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de lo que viene a ser úlcera, que está dentro de las soluciones de continuidad. Esta viene a ser una solución de continuidad que se va a afectar hasta lo que es la dermis, entonces por ello siempre va a generar una cicatriz, siempre secundaria a un trastorno, y es importante tener en cuenta la elevación, la depresión de los bordes, la consistencia, su ubicación, las secreciones, nódulos, varicosidad, distorsión del vello corporal, sudoración de los pulsos. Acá podemos apreciar una imagen de una úlcera, y el tipo de úlcera más relevante o más peligrosa, por así decirlo, viene a ser la úlcera fagedémica, que viene a ser una úlcera que es muy destructiva, que se expande con rapidez y destruye rápidamente los tejidos. En esta imagen podemos apreciar una úlcera fagedémica. Esta viene a ser producida por una tuberculosis cutánea. Aquí en la figura no sé si es una lesión en la crestillera. Es una úlcera extensa de base eritematosa, exudado amarillento en algunas áreas, de bordes bien definidos y algunos nódulos en la periferia. Ahora vamos a pasar a hablar de la excoriación. La excoriación viene a ser la pérdida de epidermis, con la dermis expuesta. Puede tener distintas formas, y esta se ocasiona generalmente a consecuencia de lo que viene a ser un traumatismo superficial, que puede ser por abrasiones, arañazos, entre otros, ¿no? Acá tenemos una imagen de ejemplo de lo que es una excoriación. Ahora, pasando a la clasificación de residuales o reparadoras, vamos a hablar de la cicatriz. ¿Y qué es la cicatriz? Viene a ser el resultado de la curación de una pérdida de sustancia de la piel. Tenemos a una cicatriz hipertrófica y a una cicatriz queloides. Las cicatrices hipertróficas se diferencian de las queloides porque estas van a respetar los bordes de la lesión. Estas van a ser ocasionadas debido a una sobreproducción de fibrina, lo cual va a generar una elevación de la cicatriz, pero siempre respetando los límites de esta. Estas van a ser más frecuentes en superficies de flexión, tensión, como zonas articulares, rodillas, codos y también en abdomen. Ahora vamos a pasar a hablar de la queloide. Como les había mencionado, la queloide, a diferencia de la hipertrófica, esta va más allá de los bordes de la lesión, no respeta los bordes de la herida, y esto también se define como un tumor benigno ocasionado por una proliferación desproporcionada de fibroblastos, lo cual va a generar el incremento de producción de colágeno, y eso va a generar que crezca, ¿no?, la lesión sin respetar los límites de la herida. Estos los vamos a ver más frecuentemente en superficies de tejido fibroso, como pueden ser tórax, hombros o dorsos. Vamos a pasar a hablar ahora de lo que es la liquenificación, que viene a ser un engrosamiento de las capas de la epidermis, sobre todo por un rascado crónico. Estas pueden ser blanquecinas, oscuras, y se clasifican tanto en primarias como en secundarias. En este caso podemos ver una liquenificación que forma una placa. Ahora, por último, vamos a hablar de lo que es la esclerosis, que es una formación de tejido conjuntivo, la cual causa una desaparición de los anexos cutáneos. La característica de esto es que va a ser seco, acartonado, inextensible, puede ser hiper o hipopigmentada, como en esta imagen vemos una hipopigmentada, y de ejemplo tenemos una esclerodermia cutánea. Eso vendría a ser toda la información.
inicio del curso, lesiones básicas, que generalmente ya en el tiempo no van variando mucho. Ya no hay mucho que descubrir con respecto a lo que son las lesiones básicas de la piel. A ver, vamos a ver la cuestión común. Lesiones elementales. Bueno, la definición de lesiones elementales. Mira. Según la OMS, eso siempre nos guiamos, es la pérdida de continuidad, lo define como una lesión intencional accidental que puede producir pérdida de continuidad de la piel y o mucosa. ¿Correcto? Como definición. Lesiones primarias, lesiones secundarias. Eso es importante aprenderlo, entenderlo, memorizarlo y tenerlo en cuenta siempre en todo tipo de examen que van a hacer. Ya en las prácticas hemos visto varias lesiones primarias, secundarias, las famosas escalas, ¿ya? Los famosos keloides, ¿ya? Y bueno, y cánceres también que hemos visto, que también son consideradas lesiones, pero ya de un tipo más avanzado. En esto, bueno, hay algunos libros que mencionan que una mácula es de 0.5 y la pápula es mayor a 0.5. Y esto es una de las cosas que siempre voy a tomar con ustedes, ¿ya? Nos regimos a lo que está en el gráfico. Nos basamos en 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, una mácula va a ser menor de 1 centímetro. ¿La mácula es una lesión elevada o plana? Plana. Se ve, pero no se toca. Ejemplo de mácula. Por ejemplo, las manchas de la rubiola. ¿Se palpan o no se palpan? No, pero se ven. Al igual que la sarampión. Se ven, no son palpables. Estos son pequeñas marcas. ¿Ya? Y pápulas, no, mácula y mancha. Ahí va, mayor a 1 centímetro. ¿Correcto? Mancha podemos considerarla un vitíligo, una equimosis podría ser considerada una mancha, son los melasmas. ¿Correcto? Esto no lo entendí muy bien cuando me hablaste de poco, muy poco. O sea, poco, muy poco es que es ligeramente elevada. ¿Correcto, expositor? Eso me refiero. Si comparas no está elevado y también lo que es el tumor, que sí tiene una elevación considerada con respecto a lo que es la piel, o sea, esa fase intermedia. Sí, el detalle que es ¿cuántos milímetros consideraríamos poco? Muy poco. Es igual, ¿no? Le preguntas a alguien, ¿para ti qué te parece grande? 15 centímetros. A otra le preguntas 18. Y a otra le preguntas 2 centímetros. Entonces, ¿cuál sería nuestra diferenciación? Si yo te digo es una lesión de 1 centímetro de elevación, tú dirías, entonces es un tumor, es un nódulo, o simplemente lo considero como pápula. 1 centímetro de elevación, así es, ¿no? O tumor. Mayor 2 centímetros de diámetro, pero no de altura. ¿Sí? Doctor, no sé si estoy en lo correcto, pero el rango que es mayor a 10 milímetros. La elevación. La elevación. Elevaciones sí, a 10 milímetros o 1 centímetro. Cuando hablamos de elevaciones es en ese sentido, aunque otros vas a encontrar 1.5 centímetros o 5 milímetros. ¿Ya? Para poder considerar la diferencia entre una placa o un tumor o una pápula o un nódulo. Pero ¿cuál es la gran diferencia con un nódulo? ¿Cuál es?
No se puede ver. Por lo general. El detalle es este. Cuando hablamos del eritema nodoso, vemos el nódulo y palpamos el nódulo y es doloroso. Ya, entonces hay muchos conceptos que hay que tratar de no tenerlos tan estrictos. Entonces, ¿cuál es la característica principal del nódulo? La característica principal del nódulo es que es subdérmico. Su origen va por debajo de la dermis. ¿Ya? A diferencia de la pápula o del, entre comillas, tumor que está en dermis, ¿no? Dermis epidermis, ¿no? Entonces, si está por encima de 0.5 milímetros de altura, ya lo podemos considerar tumor o nódulo. ¿Ya? Cuando ustedes traten de definir algo, no utilicen palabras muy generales como si se ve poco, muy poco o claramente. ¿Me entienden? Ustedes van a tener personas que trabajan en campo, que tienen la piel muy gruesa y sienten algo, no siento, no, es muy poco. Es una señorita que se lava todos los días las manos, se echa crema, se echa mil cosas en la mano y tiene una piel muy delgada, una lesión muy pequeñita. Sí, eso es falta, muy grande. Entonces, es muy subjetivo esto de decir poco, muy poco o claramente. Y entonces pongamos un parámetro, 0.5 centímetros. ¿Correcto? ¿Ya? Cuando hablamos de estas dimensiones es de longitud o de ancho, no de altura, por si acaso. ¿Ya? Un caso muy interesante es el abón. ¿Por qué el caso interesante es el abón? Porque desaparece. ¿Ya? Pero se pueden formar lesiones bastante grandes. Y son reflejo de urticaria. El abón, cuando hablamos de abón, hablamos de reacciones alérgicas como urticaria. ¿Correcto? La placa es un engrosamiento de la piel que se pasa a ser de más de 0.5 centímetros, puede ser considerado ya tumor. La característica del tumor, del nódulo, ¿cuál es? Que principalmente es subdérmico, porque hay muchos nódulos que sí se pueden palpar o sí se pueden ver. ¿Ya? Depende del origen. Vamos a avanzar porque estamos ya hablando, ¿no? Las lesiones secundarias son entre las transitorias, escama costra. Las lesiones secundarias, acá está la primera, me voy a dar más. Bueno, como hablábamos, ¿no? Acuérdense, ¿todo contenido purulento es infeccioso? No. Eso es algo que va a entrar en la pregunta. ¿Eh? ¿Todo contenido infeccioso, purulento, tiene infección? No. ¿Correcto? O por lo tanto, ¿toda pústula tiene gérmenes? No necesariamente. ¿Correcto? ¿Cuál es la característica de un quiste? Lo que hicieron prácticas. Que generalmente tienen cápsula. Esa es una característica. Eso lo van a ver también en tumoraciones. Y en la parte de tumoraciones, en la segunda parte de clases, para ver quistes, su característica es tienen cápsula. Ya, las transitorias son generalmente la escama o costra, ¿no? La escama se forma por resequedad generalmente de la piel o por hiperkeratosis y la costra por resequedad de alguna secreción, principalmente sangre. Pero puede ser suero también. ¿Ya? De tejido desvitalizado puede ser esfacelación o escara. La esfacelación es más amarillo pero más superficial. La escara es una lesión más profunda. ¿Correcto? ¿Por qué se ve amarillito en la esfacelación? Porque se forma una capa de suero seco. Esa
capa de suelos secos de colores media amarilla. ¿Ya? Pero también cuando nosotros raspamos, imaginemos que cojo una pequeña hiel y voy cortando suavecito, poquito, y voy a llegar a una parte en que la piel se ve todo, he sacado toda la piel y he llegado casi al tejido graso. Pero está entre epidermis y tejido graso, justo está en ese límite. Y ahí vamos a ver tractos medios blanquecinos y vamos a ver también una capita amarilla. ¿Y esa capita amarilla cuál es? Tejido celular subcutáneo o grasa. ¿Ya? Pero cuando es negro, sí, definitivamente es escarro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un color negro encontrado en la cajuela de un coche y un color blanco encontrado en la cajuela de un coche? El blanco es secuestrado, el negro es llano. Para que se despierten, porque están quedando dormidos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces sí, la escara sí es tejido, ¿no? ¿Qué significa si un tejido sangra? Está vivo. Nunca se olviden de eso. Acuérdense siempre de eso. Ya muchos se asustan. Doctor, ¿está sangrando? Sí, está bien, está vivo, eso sí que está vivo. Muchos pacientes también se asustan cuando ven sus lesiones, ven sus heridas. ¿Y qué pasa? Doctor, está empezando a sangrar más, ya antes no sangraba, ahora sí sangra. ¿Está yendo bien o está yendo mal? Bien, una herida crónica está yendo bien si empieza a sangrar más seguido. ¿Por qué? Porque está ya tejido sano. ¿Y cuáles son las permanentes? ¿Qué es una esclerosis? No me definieron esclerosis. ¿Tú pusiste esclerosis? Dime. Simplemente engrosamiento de la piel. ¿En base a qué? ¿A la dermis? ¿A la epidermis? ¿Dermis o epidermis? En base principalmente a la dermis, no epidermis. ¿Ya? Cuando hablamos de un engrosamiento de la piel en base a la epidermis, ¿de qué estamos hablando? De la famosa escama. Pero cuando hablamos de esclerosis ya estamos hablando no de epidermis, sino de la zona dermis. ¿Correcto? ¿Ya? Y bueno, los que no tienen forma o los que no tienen piel endurecida, fisura, erosión y úlcera. Estos términos, entenderlos muy bien. Esto sí me gustó. ¿Qué es la cicatriz? Tejido fibroso. ¿Qué es un tejido fibroso? ¿Qué es lo que contiene un tejido fibroso? ¿Fibroso? Colágeno. ¿Ya? ¿Y un colágeno de qué tipo? Generalmente de tipo 3. ¿Por qué tejido colágeno de tipo 3? Porque el colágeno de tipo 3 es desorganizado y menos elástico. A diferencia del colágeno tipo 1 que es más organizado. Y generalmente toda cicatriz, cuando el grupo lleve de cicatrices, la primera fase de una cicatrización es el colágeno 3 que empieza a formar la unión de la herida. Pero después en el tiempo empieza a haber la remodelación y se empieza a convertir el colágeno 3 en colágeno 1, que es mucho más organizado, más flexible, más elástico, a tal punto que muchas cicatrices tienen la misma consistencia de la piel cuando la tocamos. ¿Se ve la cicatriz fea? Sí.
pero la tocas y sientes la misma consistencia de una piel normal. ¿Ya qué es la liquenificación? Engrosamiento de la piel por la sustracción de los pliegues de la piel, secundaria a un rascado crónico. El término rascado crónico me gustaría que lo cambien por un traumatismo crónico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una persona que constantemente, digamos esto, le gusta estar, por a veces manías, estar sobando su pie sobre la pata de la mesa, no es que se esté rascando, está sometiendo crónicamente a un trauma. Ese trauma obliga a la piel a engrosarse para tratar de controlar el trauma. Como una liquenificación natural, normal, fisiológica, ¿dónde la podríamos ubicar? Palmas y plantas de las manos. Ahí se ha engrosado la piel, pero fisiológica, porque es la zona que más contacto o trauma tiene. Y el organismo, para protegerse, ¿qué hace? Engrosa la piel. Por eso es que muchas personas, ustedes van a ver que se han fracturado la pierna y no caminan por lo menos unos 2 a 3 meses. Empieza a pelarse la piel y toda la capa córnea engrosada se empieza a caer. Y a veces sale como capas que hubiera sido un plástico que le hemos puesto encima y cae todo y todo. ¿Y qué ven? Ven la planta o la palma de la mano rojita, bonita. ¿Y por qué está rojo? Porque al haber disminuido el grosor de la piel, ya se pueden ver los plexos superficiales, papilar y verde. Entonces, al poderse ver esos plexos, se ve todo rojito. No le duele, pero ya se ve todo rojito. Y definitivamente es mucho más sencillo. ¿Ya? ¿Qué es un intertrigo? ¿En dónde encontramos más comúnmente los intertrigos? El intertrigo. En la axila y ingle, no pélvica, ingle. En las ingles, zonas de rozamiento. El ingle es más común en el varón que en la mujer. ¿Y qué es una poiquilodermia? Es un daño crónico donde hay varias alteraciones. ¿Por qué hay telangiectasias en una poiquilodermia? ¿Qué es una telangiectasia? No una poiquilodermia. Yo la puse. ¿Qué es una araña vascular? Es una mácula vascular ovillo capilar, pasa de la dermis a la epidermis. Ya. Se hace más visible y también la delgadez por el daño crónico la hace también más visible. Por eso los pacientes que tienen la famosa rosácea es un adelgazamiento muy fuerte de la piel, empiezan a salir arañas vasculares. ¿Por qué? Porque la piel se ha adelgazado tanto que se empiezan a ver las arañas vasculares o los vasos sanguíneos, los microcapilares. Entonces, ustedes imagínense, ya se acuerdan de aquellas personas que se le ven pequeñas arañas vasculares, ¿no? Esa pequeña araña vascular es base de esa teoría que les dije la semana pasada de los angiosomas. Si se pudieran ver todos los pequeños vasos que llegan a la piel formando sus ramas, entonces verían como una telangiectasia acá, otra telangiectasia acá, otra telangiectasia acá y todas unidas.
¿Ya? Sí que pudiéramos ver, si tuviéramos la piel casi transparente. ¿Ya? Entonces imaginen ustedes, cuando ustedes ven famosos hombres X de diferentes tipos de poderes de cada uno, Mutaciones. una mutación en el cual la piel se vería, es extremadamente delgada o es transparente, ¿de qué color sería la persona? Rojo. Por eso algunas cosas que ven tanto en Gift, en diferentes programas que hablan de superpoderes, ahí aparece una persona que tiene la capacidad de tener su piel muy delgada y la pone de color blanco. Y eso realmente debería ser de color rojo. En todo, ustedes van a, si tienen el interés, van a analizar el error médico o el error científico de la película. Analícenlo siempre. ¿Ya? Correcto, esto puede ser pregunta de examen por si acaso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y las lesiones, la fisura es una lesión profunda que compromete hasta la dermis. ¿Ya? ¿Dónde lo vemos más seguido? La fisura de la piel, lo que llaman la peilitis. ¿Ya? ¿En qué otro sitio podemos ver fisuras? Encontramos fisuras. Ya por eso, peilitis, labio. Perianal, algo muy común, perianal. ¿Ya? Es la fisura por daño en la región perianal. Generalmente las personas que han pensado en perianal es porque ya le pasó. No, son lesiones muy dolorosas. Las lesiones que son perianales, siempre hablamos, siempre digo, son lesiones que son tan dolorosas que el paciente dice me quiero morir. Pero son las lesiones que menos matan, pero son las que más duelen. ¿Ya? Si alguna vez pasan por eso, van a darse cuenta que cuán fastidioso y doloroso es. Bueno, ya tenemos resuelto esto de las máculas, las petequias, el sarampión. Las petequias, ¿qué son las petequias? ¿Qué son las petequias? Son lesiones de la piel de coloración generalmente rojiza, ocasionadas por rojizas o violáceas, ocasionadas por puede ser por problemas de coagulación, que son microhemorragias, ¿ya? Puede ser por hipersensibilidad o, como le dicen, una piel muy sensible, muy... ¿Cómo le llaman? Se me fue la palabra de la piel. ¿Reactiva? ¿Cómo? Reactiva. No, cuando tú le agarras la piel y se empiezan a formar hasta hematomas. Bueno, pues como una piel extremadamente sensible que ante un pequeño trauma ya empieza a haber microhemorragias, sin ser estas espontáneas. Cuando vemos petequias, ¿en qué pensamos principalmente? Alteraciones de la coagulación. Y si el paciente está tomando warfarina y le vemos petequias, llevarlo inmediatamente a hacerle su examen de INR para saber si es que está muy elevado y generalmente acertado, ¿no? Bueno, la sarampión, una lesión plana, pero visible. En manchas del vitílico, el cloasma. ¿Cuál es la diferencia entre cloasma y melasma? Chan, 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 chan.
Los no viene a ser una hiperpigmentación a causa del embarazo, especialmente del asma, vendría a ser causa manchas por el sol. A ver, doctora, ¿podría explicarnos eso? Bien. Tanto el melasma como el cloasma son ocasionados por el sol. Pero uno por factor hormonal. Exacto, eso es lo que es el detalle. El detalle es el factor que desencadena la hipersensibilidad al sol. Entonces, generalmente todas las manchas en la cara, en la piel, se deben al sol. Pero hay diferentes enfermedades que sí pueden ocasionar manchas directas, como la enfermedad de Addison, que sí mancha directamente. La cirrosis hepática, que sí mancha directamente. Pero la mayoría de manchas en la piel se deben al sol. Entonces muchos dicen, ay, el sol, desde que me he puesto hormonas anticonceptivas, se me mancha la piel. Correcto, está lógico. Pero no es porque la hormona la ha manchado, sino porque la hormona la ha condicionado a una piel más sensible a reaccionar ante el sol manchándose. ¿Y por qué las hormonas anticonceptivas pueden llegar a producir esas manchas de la piel? Porque simulan un embarazo. ¿Me entienden? Por eso el embarazo también tiene una alta carga hormonal, especialmente estrógenos, progestágenos, y empiezan a aparecer otras hormonas para mantener el embarazo. Se les mancha el rostro por predisposición de ellos, las hormonas. A ver, continuamos. Bueno, las vasculoculares, en la que es una ectasia vascular capilar. ¿Ya? Red de lívidos. ¿Ustedes recuerdan la palabra lívidos reticularis? ¿Qué significa lívido reticularis? ¿Se acuerdan de lívidos reticularis? Bueno, yo me acuerdo de lívidos reticularis en post-mortem, generalmente. Aunque no es siempre, pero generalmente. ¿Ya? ¿Dónde podemos ver lívidos también? En extremo frío. ¿Ya? Donde hay zonas que ya se ponen blancas y nos quedan unas zonas de livideces. Pero generalmente indica que se ha emposado la sangre en esas pequeñas zonas. ¿Ya? La red de manchas. Y púrpura ya es típico, ¿no? De extravasación sanguínea, que es típico de también púrpura es alteraciones de la coagulación. Aunque existe un tipo de púrpura de los ancianos, que es más que todo por fragilidad capilar. Esa era la palabra. Fragilidad capilar, en que a los ancianos lo quieres mover, le agarras fuerte, lo llevas para un lado y todo se empezó a llenar de manchitas negritas, hasta se puede formar un hematoma subdérmico, simplemente por la fragilidad de la piel. Ya, máculas pigmentarias ya tenemos, el exceso de pigmento, neuromelanócico o lunar, más común, por ejemplo, pero este lunar personalmente yo lo sacaría inmediatamente. Porque en el A, que algunos hablan de asimetría y otros de aumento, igual, es asimétrico, tiene dos colores y no tiene bordes regulares. Con esas tres características le digo, esto parece un cáncer. Y con eso yo diría, cuidado, mejor lo saco antes que decir, lo hubiera sacado. ¿Ya? Disminución de pigmento, la pitiriasis alba. ¿Qué ocasiona generalmente esta famosa pitiriasis alba? ¿Es un hongo? ¿Es un hongo, doctora? ¿Es mi examen? Ayúdenme, doctora. Generalmente la famosa pitiriasis no es un hongo. Principalmente es una reacción alérgica al clima o a un ambiente agresivo.
se le forman sus manchitas blancas. ¿Cómo se les trata? No con antimicóticos, sino con corticoides. Se forman estas manchitas blancas como reacción alérgica. Por eso ven chiquitos que caminan por ahí con manchitas blanquitas y ellos dicen, no, son hongos, cuidado con el toque, si esto, lo otro, son hongos. No son hongos, son reacciones alérgicas, climas secos, o al polvo, o a un clima que es agresivo contra su piel. Bueno, la acromía como el vitíligo, ¿no? El vitíligo tiene melanocitos. Porque la reacción inmune del organismo que hace, ¿a quién ataca? Ataca a los melanocitos, los destruye e impide producción de melanina. A diferencia del albinismo. El albino sí tiene melanina, pero una melanina alterada en su estructura, por lo cual es una melanina que no tiene color. ¿Correcto? Las cefélides, más común conocidas como pecas, ¿no? Y que generalmente son estimuladas por el sol. ¿Ya? Y enfermedad Addison ya no son lesiones ocasionadas por sol, sino ya por la misma enfermedad. Bueno, ya tenemos pápulas, máculas, las placas, ya tenemos, ya las definiciones, psoriasis, la psoriasis, ya la doctora nos podría dar toda una charla de 1 hora de psoriasis y no terminamos, pero no vamos a torturarlos por eso. El nódulo, acuérdense, el nódulo generalmente es subcutáneo, subdermis. Acá este no es un nódulo, ¿qué es más? Me parece que fuere un absceso, porque está dermoepidermis, o un quiste. ¿Ya? Los nódulos. Por ejemplo, esta es la parte, ¿no? Me dicen, el nódulo es una lesión que se palpa y no se ve. ¿Acá la ven? Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya? La goma. Generalmente la goma es, bueno, en micosis profunda son lesiones que botan como un suerito pegajoso. Por eso dicen goma. ¿Ya? Antiguamente hablábamos de las gomas sifilíticas, cuando era un estadio de 4º grado de sífilis, ¿no? Actualmente ya casi no vemos eso, rarísima vez. ¿Por qué? Porque ya con los tratamientos antibióticos que existen, es raramente ves una sífilis muy avanzada, ¿no? ¿Qué es una escrofuloderma? Antes nosotros teníamos, bueno, antiguamente también se veían las escrófulas, que eran los ganglios infartados, necrosados y purulentos, que se abrían generalmente a nivel del cuello o a nivel de la retroauricular, y esas se llaman famosas escrófulas, que eran ganglios inflamados por tuberculosis y que habían reventado y formado un edema. Y con el tratamiento antituberculoso, todo desaparece. Ya el tubérculo ya son lesiones más profundas, ya ocupan toda la dermis y no se resuelven en forma espontánea. Muy importante, estos tubérculos sí dejan cicatriz, a diferencia del nódulo que normalmente no deja cicatriz cuando se resuelve. ¿Correcto? Ya los tumores ya son elevaciones por encima de 0.5 centímetros, que pueden tener tamaños grandes o pequeños. Pero acuérdense de algo muy importante que tienen que ustedes aclararle a todos sus pacientes. ¿Tumor es igual a cáncer? No, por favor, y eso aclaren a sus pacientes. Porque muchas veces, no señor, solo tiene un pequeño tumorcito acá en la frente y el paciente se desmaya. Todos que me ha dicho que tengo cáncer, no voy a morir, No, aclaren bien esa parte. Cuando hablen del tumor, hablen de que no es cáncer. Es simplemente una elevación por encima de 5 milímetros, pero es una elevación. Por ejemplo, uno se cae, se golpea en la cabeza, le sale un chinchón. Es un tumor igual. Un tumor de sangre por debajo de la piel, pero es
tumor. Y no significa que sea maligno. ¿Correcto? Ya hablamos del labón en pacientes alérgicos, ¿no? Tienen una hipersensibilidad, son reactivos. A ellos se les da este famoso signo del termografismo, ¿no? Tú en la espalda empiezas a jugar Michi y le quedan las marcas por bastante tiempo, es divertido. Ya las lesiones líquidas, las vesículas, las ampollas, igual tenemos 1 centímetro. Para no estarnos rayando, no, este es 0.5, este es 0.2, este es 0.3, 1 centímetro y todo. Pero las vesículas, por ejemplo, estas son vesículas de forma resinada, características del herpes, ¿no? ¿Qué es el impétigo? Son lesiones ocasionadas por bacterias, generalmente de estreptococos, ¿no? ¿Ya? Que son altamente contagiosas. Entonces, se hace una pequeña lesión, acá lo que ha hecho es que está rascando y se está pasando todo. El tratamiento es relativamente fácil, salvo inmunodeprimidos, que ahí se complica la cosa. ¿Correcto? La flictena, que ya es mayor a 5 centímetros, generalmente lo vemos en qué lesiones. En quemaduras. Doctora, ¿en un paciente con pénfigo podríamos ver flictenas? Exacto, con pénfigo. ¿Qué es el pénfigo? Una enfermedad autoinmune, ¿ya? Que altera la adhesión de la piel o de la epidermis, informándose en algo, dependiendo bastante en múltiples ampollas, ¿no? Se despejan, heridas crónicas. Ya tenemos los quistes, características del quiste, ¿cuál es? Que tiene calcio, ¿correcto? Tenemos la pústula. Acuérdense que la pústula tiene bacterias o no tiene bacterias. No necesariamente es bacteria. El absceso ya sabemos que también es subdérmico, no solo es epidérmico, llega a ser subdérmico, y este sí tiene abundantes bacterias y generalmente cursa con una lesión eritematosa periférica a la lesión. El forúnculo es casi con lo mismo como un absceso, pero mucho más superficial, que llega hasta la epidermis. ¿Ya ven? El forúnculo comienza abajo, pero llega hasta la epidermis. El absceso, este todavía no es, este ya es un absceso reventado, pero el absceso se mantiene en ya cuando se absceda, se fistuliza, ya se convierte en como forúnculo. Pasa de ser uno a otro. ¿Ya? Lesiones secundarias, la escama, la costra, todas estas tenemos. Ya sabemos la escama, que generalmente es una hiperkeratosis, ¿no? Puede ser por enfermedad autoinmune, por enfermedades ocasionadas o simplemente por un estado crónico, una irritación crónica, ¿no? El impétigo, la costra, la costra se puede formar por una escoriación o también por el famoso, como ahí está mostrando, un impétigo, ¿no? ¿Ya? La costra, bueno, continuamos. Este es un dermatitis seborreica, ¿le parece, doctora? Acá tenemos las famosas escaras, ¿no? Esta es una enfermedad de Raynaud. Lastimosamente muchos pacientes con esta famosa enfermedad de Raynaud terminan con los dedos amputados. La famosa enfermedad de Raynaud. Yo recuerdo mi hija era bastante y decíamos que tenía Raynaud, aunque solo tiene signos de Raynaud, más que enfermedad de Raynaud. Pero era divertido porque el vasoespasmo no solo es en zona periférica, no solo en dedos, en orejas, en punta nasal, en labios y en punta de pie, las zonas distales.
Lo que era divertido cuando hacía mucho frío, la punta de la nariz se le quemaba. Era divertido porque se le formó una costrita acá en la punta de la nariz. Actualmente ya no, pero era divertido verlo así. ¿Ya? Y bueno, ya lo que hemos llevado prácticas y lo que van a llevar prácticas, ya vamos a hablar bastante mejor de lo que es la úlcera de presión o úlcera de cúbito, que tiene dos componentes, ¿sí o no? El externo y uno interno. ¿Ya? Vamos a hablar bien ya mejor eso de él. Bueno, la erosión es extremadamente superficial y generalmente compromete ¿qué? La epidermis. Es como una quemadura de primer grado. ¿Ya? La fisura sí es más profunda, ¿ya? Pero igual tampoco deja mayores cicatrices. ¿Quién deja cicatrices? Te lo dije, ¿eh? El tubérculo. ¿Ya? La úlcera también va. ¿Qué significa fagedémica? Que va destruyendo tejidos. Fage de fagio, del que va de comer. Démica, de que come, va comiendo tejidos alrededor. Se habla de una úlcera extremadamente agresiva. El término de úlcera fagedémica es hablar de una úlcera o una lesión, una infección extremadamente agresiva. Porque va destruyendo rápidamente tejidos. ¿Ya? Acá tenemos una lesión que realmente no entiendo esto. Sinceramente no entiendo esto. ¿Qué zona es? Poslipo. Poslipo. No, ni siquiera me parece poslipo. Acá me parece personalmente más que todo un proceso cancerígeno. Me parece, pero no podría hablar bien de eso. Bueno, continuamos con la escoriación, que ya es que definitivamente es una lesión que llega hasta solo epidermis, no deja mayor cicatriz. ¿No? Y cicatrices hipertróficas. ¿Cuál es la diferencia entre una cicatriz hipertrófica y una cicatriz queloide? El hipertrófica respeta los límites. Exacto, no excede los límites de la lesión. Teóricamente dice que la cicatriz hipertrófica en el tiempo va a ir desapareciendo, lo cual no es verdad personalmente, porque he visto cicatrices hipertróficas de 2-3 años y siguen ahí. ¿Y cuál es el tratamiento para una cicatriz queloide hipertrófica? Triamcinolone, no hay que introducir en triamcinolone. Ya, famosa cicatriz queloide. La lignificación se da por traumatismo crónico de la piel. ¿Ya? La esclerosis. La predominio del tejido conjuntivo, o sea, del tejido dérmico, no tejido epidérmico. ¿Ya? Correcto. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Listo, muchachos. Un gusto. Es la anterior presentación. Por favor, la anterior